Quiero hablar sobre algo que publiqué en redes sociales la semana pasada, que considero clave. A menudo vemos el 31 de octubre como Halloween, pero para mí hay un significado más profundo. Vi una publicación que decía: me pregunto si el diablo se toma un descanso en Pascua y se disfraza para ir a la iglesia, como los cristianos toman Halloween para jugar con el diablo, pero me desvío. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. Lutero buscaba la reforma, argumentando que el perdón y la salvación se logran por la fe en Jesucristo, no mediante transacciones financieras o prácticas corruptas de la iglesia. Sus tesis destacaban el arrepentimiento, la autoridad de las Escrituras y la necesidad de una fe genuina sobre las prácticas externas. Él tenía 5 solas en sus 95 tesis. En latín, sola significa solo o solamente. Así que lo que él dijo fue: número 1, solo la Escritura. La Escritura debe ser nuestra máxima autoridad, afirmó. Número 2, debemos ser justificados ante Dios solo por la fe, no por obras ni mérito. Esto significa que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, no ganado por esfuerzo humano. Solo Cristo es el mediador entre Dios y el hombre, y la salvación se encuentra solo en Jesucristo. Y luego, número 5, dijo: Soli Deo Gloria. Toda la gloria es debida solo a Dios. Martín Lutero lideró la Gran Reforma porque buscaba protestar contra prácticas religiosas corruptas en la Iglesia católica. Esto llevó al movimiento protestante, ya que él, viniendo de un trasfondo católico, vio cómo la Iglesia se había desviado de la Escritura hacia algo peligroso. No es mi discurso lo que transformará sus vidas esta mañana. Será la palabra de Dios. No es la organización de la Iglesia, ni su mecanismo, ni el edificio, ni los sistemas y estructuras que tenemos. No, es la palabra de Dios. Si permitimos que la palabra de Dios actúe y dejamos que haga su trabajo, se defenderá por sí misma, y eso traerá transformación a nuestras vidas. Vamos, alguien, debes alabar a Dios hoy. Debes entender que la Biblia no es una colección de ideas o sabiduría humana. Está inspirada por Dios. La palabra inspiración en 2 de Timoteo capítulo 3 significa soplado por Dios. En griego, significa divinamente soplado. Cada libro, versículo y palabra en la Escritura ha sido soplada por Dios a través de su Espíritu. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice: sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Sí, Dios, a través de su Espíritu Santo, movía a los hombres de Dios, y ellos escribían lo que el Espíritu Santo les indicaba. Y puedo decirles que cada trazo de esa pluma, ya sea de ese profeta o escriba, ha sido meticulosamente detallado. Y podemos ver claramente que este texto es lo que tenemos hoy en esos 66 libros, la misma palabra de Dios. Amén. Hace unas semanas estuve en Qumrán. Estaba allí, de pie en la entrada de las cuevas, donde en los años 1940 encontraron vasijas de barro. Un niño jugaba dentro de estas cuevas y halló enormes vasijas llenas de rollos. Al abrir estos rollos los encontraron en 1946 o 1947. Al desenrollar estos pergaminos, encontraron todo el libro de Isaías, escrito 750 años antes de Cristo, profetizando la venida de Jesús, su vida, muerte,
sepultura, resurrección y el reino venidero. Fue hallado en 1940. Al abrir los rollos del Mar Muerto, podías abrir tu Biblia en Estados Unidos y leer palabra por palabra esos pergaminos, el libro de Isaías. Gracias. Fue interpretado exactamente como era. Pero no estaba en inglés, sino en hebreo. La Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y merece nuestro máximo respeto, reverencia y atención. Debo detenerme un segundo sobre la reverencia. He estado pensando y orando sobre esto. Y necesitamos reverenciar nuevamente la santa palabra de Dios y las cosas de Dios. La Iglesia en América y en el mundo ha perdido en parte nuestra reverencia y respeto por las cosas de Dios. Debemos acercarnos a esto como si estuviéramos leyendo la palabra de Dios dirigida a nosotros. ¿Cómo podemos tomar la palabra de Dios a la ligera? ¿Sabes cuántos sermones he escuchado donde la palabra de Dios no es el enfoque principal? Solo la incluyen para completar su sermón. Cuando nuestras vidas dependen de la palabra de Dios. ¿Sabes cuántas personas han muerto y sacrificado por este libro? Y aún así, ¿lo tomamos a la ligera? Lo desempolvamos el domingo, lo llevamos a la iglesia y lo dejamos en la silla. Muchos de nosotros solo abrimos este libro cuando está en la pantalla. No debería ser así para un creyente. Este es el manual de instrucciones de Dios para mí. 1:19. Quizás quieras anotarlo y revisarlo más tarde, o publicaré las notas después, porque tengo muchas escrituras. Además, predicar con abundante escritura es el camino más seguro. Cuidado con el predicador que no utiliza mucha escritura. Amén, pastor. Siga adelante. Predique. El Salmo 119:105 dice: Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz en mi camino. Josué 1:8 dice: Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que observes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Queremos prosperar y tener éxito, pero primero debemos cumplir la parte A. La parte A es meditar en la palabra día y noche, llevándola profundamente en nuestros corazones. Entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Pero creo que muchas veces nos confundimos. Lo hacemos al revés. Queremos prosperar. Queremos tener éxito. Queremos ser buenos. Queremos estar bien. Queremos ser todo esto. Si internalizamos profundamente la palabra de Dios, tendremos lo que Él dice. Esto es una palabra profética, una promesa para nosotros. Si nos sumergimos en la palabra de Dios, nos alimentamos de ella y meditamos día y noche. ¿Adivinen qué? Hacemos lo que nos dice. No podemos olvidar esa parte. Amén. Entonces seremos prósperos y exitosos. Se puede deducir que no puedes esperar prosperar y tener éxito si no te sumerges en la palabra de Dios y haces lo que dice. De hecho, esto está diciendo esto. Y Juan cita a Jesús diciendo: Escuchen. Si son mis amigos, harán lo que les mando, harán lo que les diga. El capítulo 24, versículo 35 de Mateo dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Volviendo al Salmo 119, versículo 11. David lo escribió así, y es tan bueno. Él dice: He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Eso debe ser nuestra vida. Señor, estoy guardando tu palabra. Significa que debo sumergirme en ella, Dios. Debo ponerla en mi corazón. ¿Cómo la pongo en mi corazón? No puedo físicamente ponerla allí. No. Voy a recitarla, meditar en ella, obtenerla, leerla.
Voy a profundizarla en mi corazón porque hay tentaciones que vienen. Pero solo porque vienen tentaciones no significa que deba ceder a ellas. Tendré la palabra de Dios en mi corazón para saber cómo luchar contra la tentación. No puedes luchar contra la tentación sin la palabra de Dios. Necesitas la palabra de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. Me encanta este. No es que no ame los demás, pero realmente amo este. Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Podría decirse que si no amas el Verbo, entonces no amas a Dios? Proverbios capítulo 30, versículo 5. Y luego concluiré mi introducción. Vamos, necesitamos el Verbo. Así es, porque somos ignorantes. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es pura, y Él es un escudo para quienes confían en Él. Puedo hablar un poco sobre la precisión histórica y profética de las Escrituras. Algunos de ustedes dirán, bueno, pastor, no sé si puedo tener fe en la Biblia, porque ya saben, fue escrita por hombres. Acabo de mencionar hace un momento que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios mismo. Y lo que Dios llama santo, ¿cómo te atreves a llamarlo vano? De hecho, hay muchos autores que a lo largo de la historia han intentado refutar la Biblia. ¿Alguien ha oído hablar del pastor Josh McDowell? Él asistió al colegio bíblico. Él asistió a la universidad antes de ir al seminario bíblico. Se propuso refutar la Biblia. Viajó por el mundo intentando desacreditarla y terminó escribiendo su primer libro titulado Evidencia que exige un veredicto. Recorrió el mundo tratando de descubrir y probar las inexactitudes de las Escrituras y llegó a la conclusión de que la Biblia es verdadera. Se ha convertido en uno de los mejores apologistas, debatiendo sobre las precisiones de la palabra de Dios. Ha llegado a la misma conclusión que muchas personas más inteligentes que yo. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera y que todo hombre sea mentiroso. Amén. No solo tenemos descubrimientos arqueológicos y registros históricos, sino también profecías cumplidas que confirman la verdad de Dios. De hecho, requeriría más fe creer que la Biblia es falsa que creer que es verdadera. ¿Escuchaste lo que dije esta mañana? Requiere más fe creer que la Biblia es falsa que creer que es verdadera. Aquí está la razón, sin adelantarme. Isaías capítulo 40, versículo 8. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 55, 10 y 11 lo expresa así. Les enviaré las notas porque voy rápido. Está bien. Gracias. Veo algunos de sus bolígrafos moviéndose. Tendré una fila de sanación después de la iglesia, porque acabo de causar a 15 personas el síndrome del túnel carpiano. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Pero tengo muchas escrituras, porque como descienden la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo cual la envié. Las 95 tesis que él escribió no fueron para castigar a la Iglesia Católica. De hecho, fue todo lo contrario. Buscaban alinear de nuevo a la Iglesia con la palabra de Dios y con Jesucristo, ¿verdad? Y puedo decirles, esta mañana mientras me preparo,
para presentar este mensaje. Necesitamos una reforma hoy de la palabra de Dios. No es que necesitemos cambiar la palabra de Dios, sino que debemos ser transformados por ella. Necesitamos desesperadamente volver a lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos, necesitamos saber qué dice la Biblia sobre nosotros y el mundo hoy. Así que tomamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si no les importa, ¿podrían ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios esta mañana? Si hay algo por lo que estamos de pie en América hoy, es por la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, en la versión nueva. Reina Valera lo dice así. Me encanta ese sonido. Amén. Vamos, esa es una buena palabra, amigos. Muy bien. Él cuida de su palabra para asegurarse de que, cuando sale, no regrese vacía. No, no sin efecto. Eso es lo que significa. No va a fallar, él dijo. Va a lograr lo que propuse. Escuchen, necesitamos tomar la palabra de Dios muy en serio. La Escritura, cuando oramos por nuestros seres queridos y entendemos el corazón de Dios. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Lo siento, chicos. No está en mis notas, pero dice algo así. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Amén. Vamos. Ese es el corazón de Dios esta mañana. ¿Saben qué? Su voluntad es que todas las personas lleguen a conocer al Señor. Vamos. Ese es su corazón. Por eso deberíamos orar, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, por nuestras familias que aún no conocen al Señor. Está bien. El Señor no tarda en cumplir sus promesas. Algunos piensan que tarda, pero el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es la voluntad de Dios que mi familia lo conozca. Es la voluntad de Dios para la barista que prepara mi chai latte venti caliente en Starbucks. Vamos, eso te hará hablar en lenguas. No importa quién seas. Es la voluntad de Dios que ella sea salva, que conozca a Jesús como su Señor y Salvador personal. La chica que cobra mis compras en Safeway, vamos, es la voluntad de Dios que ella sea salva. Escucha. Debes entender que la palabra de Dios sigue siendo verdadera e inmutable. Hay cientos de profecías sobre Jesús escritas siglos antes de su nacimiento. Las escrituras en el Antiguo Testamento predijeron detalles específicos sobre su vida, muerte y resurrección. Todo demuestra que se cumplieron exactamente como se había predicho. En el Antiguo Testamento hay 300 profecías que Jesús cumplió en su nacimiento, vida, ministerio, muerte, sepultura y resurrección. Vemos más de 300 profecías cumplidas en las Escrituras, muchas escritas en Isaías, hace 750 años antes de que Jesús naciera. Un matemático llamado Peter Stoner calculó las probabilidades de estas profecías. ¿Cuál es la probabilidad de que un texto antiguo, escrito siglos antes de Jesús, se cumpla en una sola profecía? La probabilidad de cumplir 8 profecías es de 1 en 10 a la potencia de 17, es decir, un 1 seguido de 17 ceros. Eso es solo con 8. ¿Lo entienden ahora? Sí, ahora entendemos que Jesús cumplió más de 300. Gracias, Jesús. Escúchenme, no tienen que creerme. Investiguen por ustedes mismos. Vamos más allá. Stoner estimó y lo comparó con esto, citando 1 en 10 a la potencia de 17, es decir, un 1 seguido de 17 ceros. Para ilustrar esta magnitud,
lo comparó con cubrir todo Texas con monedas de plata a una profundidad de 2 pies, marcando solo una moneda, y que una persona con los ojos vendados la seleccione al primer intento. Esto equivaldría a cubrir todo Texas con monedas de plata a 2 pies de profundidad, con solo una moneda marcada, y pedirle a alguien con los ojos vendados que la elija al primer intento. Esa sería la probabilidad de que Jesús cumpliera 8 profecías del Antiguo Testamento antes de su vida: ministerio, muerte, entierro y resurrección. ¿Me siguen ahora? Sé que algunos de ustedes fueron a Vista Grande y podrían tener dificultades con esta matemática, pero hoy los guiaremos con cuidado y estarán bien. Así que él continuó un poco más. Él analizó matemáticamente 48 profecías. La probabilidad era de 1 en 10, elevado a 157, un número casi inconcebible. Cumplir las 300 profecías sería aún más imposible desde una perspectiva humana. Observa esto. Cuando hice esta diapositiva, conté 157 ceros. En tu diapositiva hay 157 ceros. Escucha, esto es transformador. La probabilidad de que Jesús cumpliera 48 escrituras del Antiguo Testamento es de 1 en 10, elevado a 157. Él cumplió 300. ¿Sabes que los cálculos no llegan tan alto? Peter Stoner se detuvo en 48 porque no pudo calcular cómo serían cumplidas 300 profecías según los estudios de probabilidad. Se detuvo en 48 porque no pudo calcular 300. Y tenemos la audacia de creer que Dios es verdadero, que la palabra de Dios es verdadera, cuando la probabilidad de que Jesús hiciera solo una fracción de lo que dijo que haría, y lo hizo. Él lo hizo, y lo tenemos grabado, amigos. No es un personaje ficticio de las Escrituras. Literalmente puedes caminar donde Jesús caminó. Literalmente puedes ver. Entré en la tumba del jardín. Hola, amigos. Estuve en el Calvario. Él se ha ido. Amigos. Hola. Gracias, Jesús. Y miramos esto como si fuera solo un libro de texto. Es solo un libro. Cuando, oh Dios mío, Él hizo lo que dijo que haría, y Él hizo lo que solo Él podía hacer. Y aún así tenemos la audacia de, decir, bueno, no conoces a Dios. Es la condición humana, porque somos frágiles y finitos. Somos tan finitos tratando de entender a un Dios infinito. Pero puedo decirles esta mañana que la palabra de Dios es verdad y vida. Y si te adentras en la palabra de Dios, cambiará tu vida. Y si no está cambiando tu vida, no es culpa de la palabra de Dios. Tenemos una tendencia a culpar. Todos jugamos bien el juego de la culpa. Es más fácil que para las más da boy en de en na no lavaste los platos, Ash. Bueno, ¿por qué no eran? Nos quedamos sin jabón. Mamá, no me dijiste que tenía que comprarlo. Durante los últimos 5 años ha sido tu tarea lavar los platos y nada ha cambiado. ¿Sabes de qué tengo miedo? Es que queremos. Y si no tenemos cuidado, especialmente en círculos pentecostales, donde la profecía es como palomitas de maíz, necesitamos una revelación fresca de la palabra de Dios. Queremos algo nuevo. Tal vez una nueva traducción que me ayude a estudiarla mejor. Tal vez un nuevo predicador me ayude a entenderla mejor. Tal vez necesitamos algo diferente para ayudarme a estudiarla. Tal vez solo necesitamos algo. Yo no. La palabra de Dios se sostiene sola. No eres tú. Bueno, no lo entiendo. Nunca lo entenderás todo, pero entenderás lo necesario, porque Dios cuidará de su palabra
y se asegurará de que se cumpla en tu vida. Vamos, alguien. Necesitamos tener cuidado de no estar siempre buscando una palabra nueva, una canción de adoración nueva, algo nuevo. Solo necesitamos volver a la buena y vieja Biblia. No es solo un libro, es un libro que nos lee y podemos confiar en su palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escúchame, la Biblia tiene un poder sobrenatural para cambiar nuestras vidas, convencernos de nuestro pecado, animarnos, traernos sanidad y acercarnos a Dios. Pero si no nos sumergimos en la palabra de Dios no se sumergirá en nosotros. Recuerdo cuando me salvé por primera vez y le pedí a Jesús que entrara en mi vida. Solía tomar mi Biblia y acostarme sobre ella por la noche. Solía ponerlo en mi pecho y dormir con él. Lo hice por algunas noches y luego sentí que el Señor me habló. Me dijo, necesitas abrir el libro para entrar en él. Tienes que entrar en el libro. No puedes simplemente escucharme. No puedes obtenerlo por ósmosis. Vamos, alguien. No lo vas a absorber a través de tu piel. Tienes que abrirlo, leerlo y permitir que te lea a ti. Vamos, no solo lo leas. No es solo un libro de texto, aunque es el mejor del mundo. Y si te das cuenta, no hacemos libros sobre el libro. No te enseño desde un libro. Te enseño desde el libro. Vamos, necesitamos desesperadamente estar en el libro y entenderlo lo mejor que podamos, porque la Biblia tiene el poder sobrenatural de cambiar nuestras vidas. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Lees tu Biblia? No me respondas porque no quiero saber, pero más importante, ¿permites que la Biblia te lea a ti? La Biblia debe leerte porque está destinada a transformarte. ¿Puedo decirte algo? Todos necesitamos cambiar. Somos nosotros quienes debemos cambiar, no la palabra de Dios. No es la palabra de Dios la que necesita ser alterada, sino nosotros que debemos ser transformados por ella, ¿verdad? La palabra de Dios. Bueno, simplemente no me gusta esta traducción. Tal vez esa traducción no te guste a ti. ¿Alguna vez has acariciado a un gato que no quiere ser acariciado? ¿Has acariciado a un gato en la dirección equivocada? A los gatos, si les gusta ser acariciados, es bajo sus propios términos. Los acaricias de la cabeza a la cola. Si intentas acariciar a un gato de la cola a la cabeza, en contra del flujo del pelo, probablemente te arañen o muerdan. Y a algunos de ustedes no les gusta cómo la palabra de Dios les afecta. ¿Sabes lo que necesitas hacer? Date la vuelta. Solo date la vuelta. Biblia de papel. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Padre, mientras nos sumergimos en tu palabra hoy, ilumina en nosotros tu voluntad para nuestras vidas. Seré rápido para agradecerte y alabarte en el nombre de Jesús. Y alguien dijo, amén, amén. Bendiciones esta mañana. Pueden sentarse. Como cristianos, como iglesia, necesitamos plena confianza en que las escrituras en nuestras Biblias, teléfonos, tabletas o computadoras son la palabra de Dios, no solo palabras inspiradoras. Es la palabra de Dios, viva, poderosa y completamente confiable. Escuchen, deben entender esto. Esta declaración de Pablo en 2 de Timoteo es una invitación a comprender, creer y vivir la palabra de verdad.
No necesitamos cambiar la palabra. Necesitamos que tú cambies. La palabra de Dios no necesita cambiar. Tú necesitas cambiar. La iglesia necesita cambiar, no la palabra de Dios. Nosotros necesitamos cambiar. Escucha. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Necesitamos hacer lo que la palabra dice. No importa si te gusta o no, solo haz lo que dice, porque es tu manual de instrucciones para vivir. La Biblia te ofenderá. Se supone que lo haga. Y un predicador que predica la palabra de Dios también te ofenderá. Se supone que debemos hacerlo. Hola, necesitas personas que te corrijan. Así es. Porque escuchen, si fuéramos perfectos, no necesitaríamos la palabra de Dios para cambiarnos, pero necesitamos desesperadamente ser transformados. Y Él dijo que la palabra de Dios podría hacerlo. ¿Cómo nos atrevemos a pensar que podríamos cambiar la palabra de Dios para ajustarla a nuestra narrativa? Debemos ser muy cuidadosos y sobrios. Necesitamos ser hacedores de la palabra porque, escuchen, Santiago dice que no sirve de nada si solo la escuchas y no la haces. Estoy cansado de las personas que leen la palabra, que la escuchan, pero no la practican. Quiero estar rodeado de personas que actúan según la palabra, que permiten que los transforme. ¿Cómo estás? Estoy horrible. Bien. ¿Por qué estás horrible? Dios me está confrontando con algunas cosas. Dios todavía me está desafiando, y es bueno. ¿Cómo estás? ¿Te gustaría ver las marcas de estiramiento? Estoy creciendo. ¿Qué? Solía estirarme así. Escuchen, todos necesitamos estirarnos. ¿Saben? Sé que investigo cosas raras. No miren el historial de mi computadora. En realidad, pueden hacerlo si quieren, pero encontrarán que esta última semana busqué sobre la industria de lociones y humectantes, que es de miles de millones de dólares. Nunca olvidaré cuando Greta y yo íbamos a tener un bebé. Yo no estaba embarazado, aunque lo parecía. Cuando Greta estaba embarazada de nuestro primer hijo, recuerdo que lo primero que hicimos fue correr a Walgreens para comprarle loción para su barriga porque temía las estrías. Ella niega con la cabeza, así que todas las noches salía de la ducha con su pancita expuesta y yo le aplicaba crema humectante para evitar las estrías y luego rezaba por John. Eso estaría bien. Fue genial. Cada noche desde que descubrimos que estaba embarazada un jueves, para el viernes ya teníamos loción. ¿Sabes qué? He estado en tu casa. Tienes un sofá cómodo. ¿Podría necesitar usarlo más tarde? Ella estaba preocupada por las estrías. Aún las tiene. Incluso recientemente. Voy a meterme en más problemas, Charles. Voy a ir un poco más allá con eso. Ahora, después de tener 2 hijos, ella dijo, mira, yo dije, te hice eso. Dije, puede que no te gusten tus estrías y tus pequeños bultos, pero lo hice, y estoy orgulloso de eso. Sigue sacando todo el tema. Estoy orgulloso de eso. Y ella es como, bueno, no me gusta. Ella dijo, no me gusta. Y yo dije, pero a mí sí, porque mostró que hubo un cambio que ocurrió. Le dije, cariño, debes entender esto. Si no tuvieras estrías, significaría que no tendríamos a nuestros 2 hijos. Las estrías valieron la pena por traerlos al mundo. La palabra de Dios nos habla. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, nuestra guía vital, y debemos aferrarnos a ella con todo nuestro ser. Recientemente,
Algunas personas me han dicho, Pastor, necesito que Dios me hable. Les respondí, ¿cómo puedes decir que Dios no te habla? Porque Él te está hablando. ¿Puedo decirte algo? Dios te está hablando. Dios te está hablando a través de esto. Así es. Amén. ¿Sabes qué? Las personas que dicen que Dios no les habla tienen su Biblia cerrada. ¿Me escuchas? Si la Biblia está cerrada, no escuchas a Dios. Si la abres y lees, Dios te habla. Permíteme decirte, si lo que sientes que el Espíritu Santo o Dios te dice no se alinea con la, la palabra de Dios, entonces no es Dios, sí, porque Dios nunca contradice su palabra. No importa lo que digas que Dios te dice, si no se alinea con la palabra de Dios, no es Dios. Así es. Y si alguien se te acerca y dice que tiene una palabra para ti, si no se alinea con esto, no es Dios, es el diablo. Vamos, debemos ser firmes en esto. Es la palabra de Dios. Nuestra prueba de fuego debe ser, ¿qué dice la palabra de Dios? No mis sentimientos, no mi emoción, no la canción de adoración. Actualmente estoy enfrentando un desafío en nuestra adoración, porque debemos ser claros y revisar las canciones que cantamos para asegurarnos de que se alineen con la palabra de Dios. Así es. Vamos. Debemos asegurarnos de que nuestra teología se alinee con la palabra de Dios. Amén. Esto no es solo un libro, son las mismas palabras de Dios para nosotros, y debemos consumirlas, amarlas y desearlas. Es nuestra vida. Me encanta lo que dijo el viejo Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dijo, una Biblia que se está desmoronando generalmente pertenece a alguien que no lo está. Eso es bueno. Me encanta, me encanta, me encanta. Una Biblia que se está desmoronando generalmente pertenece a alguien que no lo está. Me gusta lo que dice Martín Lutero. La Biblia está viva, me habla, tiene pies, corre tras de mí, tiene manos, me agarra. Vamos, eso es. ¿Puedo decirte? Creo que leemos la Biblia demasiado rápido, pero permitimos que la Biblia nos lea a nosotros. Hay mucha lectura, pero ¿nos detenemos lo suficiente para dejar que la palabra de Dios nos lea? Leemos la palabra, pero ¿la palabra nos lee a nosotros? Dios entra en mí y cámbiame. Hoy hay un movimiento mundial que intenta cambiar la palabra de Dios para reflejar nuestra cultura. Bueno, escúchame. Nuestra cultura debe reflejar la palabra de Dios y debemos adaptarnos a ella, no intentar que la palabra de Dios se ajuste a lo que creemos o sentimos. Si ese es el caso, cambiará como arena movediza. En una década haremos esto y en la siguiente haremos aquello. Bueno, me siento bien. No me importa cómo te sientas. Pastor, odio cuando alguien viene a mí diciendo, Pastor, siento, cállate. La fe y las acciones producen sentimientos confiables. A veces te sientes como un pato, a veces no. Podrías sentirte como una tostada. No tengo ganas de trabajar. Alguien se identifica conmigo esta mañana porque lunes se afri kirka de Yarina Owako Darberdo. Vive según tus sentimientos y veamos cómo te va. Vuelve a mí con eso. Tampoco tienes ganas de pagar tus cuentas, pero cuando te corten la electricidad el próximo mes, vuelve a mí y veamos cómo te va eso. No tengo ganas de estar casado más tiempo. Está bien, veamos eso. No tengo ganas de ir a la iglesia. Los sentimientos son inestables. Los sentimientos cambian, van y vienen. Ahora, en este mundo, no me siento como un hombre. Ni siquiera sé cómo es serlo. Simplemente lo soy. No sé cómo sentir otra cosa. Necesitamos alinearnos con lo que dice la Biblia, porque está viva y nos habla. Tiene pies y nos persigue, manos que desean alcanzarnos.
D.L. Moody dijo, la Biblia no fue dada para nuestra información, sino para nuestra transformación. Amén. Jesús, el gran teólogo y predicador. No nombré a mi Shio en Josen sa Shionoren en su honor. Simplemente sucedió. Llamamos a nuestro hijo Jonathan Edwards, no por el predicador, sino por el hijo de Saúl, el mejor amigo de David. No se registra mucho sobre Jonathan, pero era el mejor amigo de David. Jonathan era el hijo de Saúl y el mejor amigo de David. No hay mucho registrado sobre él en la Biblia. Aparte de esto, él le dijo a su padre, solo haré lo que es correcto ante Dios. Miró al rey y a su padre y dijo, escucha, solo haré lo que es correcto ante Dios. No se menciona mucho más sobre Jonatán en las Escrituras, salvo que era el mejor amigo de David y hacía lo que era correcto ante Dios. Por eso nombramos a nuestro hijo Jonatán. Además, mi esposa me lo sugirió y simplemente lo hice. Pero el pastor Jonathan Edwards dijo, la palabra de Dios es como un león. No necesitas defender a un león. Solo tienes que dejar que el león se libere y se defenderá solo. Así que mi mensaje esta mañana no es intentar defender la Biblia porque, sinceramente, no necesito hacerlo. La Biblia hará su trabajo sola. La Biblia es transformadora. Y si simplemente permitimos, vean, esto es lo que los predicadores deben hacer hoy en el mundo. Solo necesitamos dejar que el león, la palabra de Dios, se libere y ver lo que Dios hará con ella. Esas dos cosas más significativas en mi vida están justo allí. Esos pequeños niños feos, escúchenme. Sin las marcas de estiramiento, el cambio no habría ocurrido en nuestras vidas. Es muy extraño. Algunos de ustedes, al escucharme hoy, miran sus marcas de estiramiento y piensan que son feas. Greta las considera feas. Yo creo que son hermosas porque esas marcas llevan el nombre de Jonathan Edwards. Luego vino una más grande después. Y el conjunto más nuevo tiene marcas de estiramiento de 19 años y otro conjunto de 17 años. En esas marcas dice Jonathan Edwards y en el otro conjunto dice Jordan Edwards. Llevan mi nombre y mi legado. Mi objetivo es que algún día mis hijos, escúchenme, mis hijos, ¿saben cuál es mi objetivo en mi vida y mi ministerio? Mi mayor esfuerzo no está en lo que hago aquí arriba, sino en lo que hago en ellos. Lo aprecio, porque llegaré tan alto como pueda en las cosas de Dios. A medida que envejezco, pondré a mis hijos sobre mis hombros para que puedan ver y hacer más de lo que yo jamás pude. Eso es una sorpresa. Si miras su vientre, podrías ver estrías, pero yo veo legado. Tú ves estrías, yo veo cambio. Tú ves legado, yo veo a quienes hacen la diferencia. Tú ves estrías, yo veo una unción que descansa allí. Tú ves estrías, yo veo transformación. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, Él estirará algunas cosas y encogerá otras, moverá algunas y cambiará otras, y nos pelará. Siempre digo que nos pela como una cebolla. Si permites que la palabra de Dios te pele como una cebolla, escúchame, nunca olvidaré cuando investigué hace años sobre la orfebrería y la platería y cómo operan. Había un platero con un gran caldero de plata que estaba purificando, calentándolo mucho. Tenía una pequeña herramienta en la mano y el hombre que estaba allí, un aprendiz, aprendía cómo purificar la plata y el oro. El hombre mayor usaba el utensilio para retirar las impurezas que subían a la superficie a medida que la plata y el oro se volvían líquidos. Las eliminaba en otro cubo y luego calentaba un poco más. Las impurezas volvían a la superficie, y él las retiraba nuevamente. El aprendiz lo observaba y le dijo, Señor,
Tengo una pregunta sobre la platería y su pureza. Preguntó, ¿cómo sabes cuándo está terminado? ¿Cómo sabes cuándo la plata ha sido purificada y es útil? Respondió, fácil. Cuando miro en el caldero y ya no veo impurezas, y puedo ver mi rostro reflejado, sé que está terminado. Puedo decir que la palabra de Dios es un fuego purificador en nuestras vidas. Creo que Jesús está en tu vida con su herramienta en la mano, eliminando las impurezas que la palabra de Dios revela. Está eliminando, está eliminando. Oh, Dios mío, ¿permitirías que Dios te purifique, que elimine las impurezas que intenta sacar de ti esta mañana? Porque te das cuenta de que el platero podría dejar las impurezas, pero no sería tan precioso. Un buen platero eliminará las impurezas. Sí. Oh, Dios mío, necesitamos depuración. Sí, necesito algo. Debemos depurar nuestros corazones, vidas, espíritu, la forma en que tratamos a las personas, hablamos, caminamos, lo que escuchamos y vemos, a quién seguimos, cómo tratamos a nuestros cónyuges, hijos, cómo respondemos en situaciones difíciles, cómo tratamos a compañeros de trabajo y empleados. Jesús está en nuestras vidas y está depurando, está depurando, está depurando. Creo que Él mira la olla de vez en cuando, ese caldero, y quiere desesperadamente, como el platero, ver su reflejo en la plata. Vamos. Sí, todavía impuro. Tengo que depurar más. Tengo que quitar orgullo. Tengo que quitar pensamientos negativos. Tengo que quitar actitudes. Tengo que quitar adicciones. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el propósito del platero? Purificar y ver su reflejo. Así sabrá que ha terminado. ¿Puedo decirte cuándo Jesús habrá terminado contigo? Nunca, 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 nunca. ¿Y puedo decirte algo? Necesitamos desesperadamente un platero en nuestras vidas para eliminar las impurezas y ser más como Él. Escucha, nunca quise ser más como mi pastor. Quería ser más como Jesús. Si te esfuerzas por ser como yo, has fallado, y yo te fallaré. Además, el mundo probablemente solo podría manejar a uno como yo. Uno es suficiente, y a veces es más que suficiente. Pero sí, en el contexto de la palabra, nos sumergimos en ella y permitimos que nos transforme para reflejar la palabra de Dios. Estoy convencido de que el platero de nuestra alma y el mundo verán el reflejo de Jesús en nosotros. ¿Sabes por qué el mundo no está corriendo para derribar las puertas de la iglesia local hoy? Es porque nuestra plata no ha sido purificada. Nos parecemos demasiado al mundo y no lo suficiente a Jesús. Mientras tanto, el maestro platero busca purificarnos para asemejarnos más a Él. Con cabezas inclinadas, me pregunto si estás aquí escuchándome hoy y dirías, Pastor, necesito ser purificado, necesito ser refinado. Oh Espíritu Santo, oro en el nombre de Jesús para que nos purifiques. Había una vieja canción que solíamos cantar, Señor, purifica mi corazón, oh Dios, que esta palabra de Dios penetre profundamente en nuestras almas y que el Maestro Platero esté aquí, eliminando las impurezas de nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que elimines la actitud, el orgullo, la adicción, el dolor, el hábito, los problemas, el pasado, las relaciones rotas y las palabras dichas contra nosotros. Elimina el pecado que estás tratando de sacar a la superficie para que podamos enfrentarlo, porque el platero no puede eliminarlo si no sale a la superficie. Señor, creo que estás permitiendo que ciertas cosas salgan a la luz ahora para que podamos enfrentarlas en el nombre de Jesús. Así que, Alba, si pudiera llamarte mi orfebre hoy en tu caldero, en tu olla caliente, oro para que calientes nuestras vidas, haciendo que las impurezas emerjan y puedas retirarlas, Señor. Oramos en el incomparable nombre de Jesús, para que puedas mirar dentro del caldero de nuestras vidas y ver tu reflejo.
Dios, nos preguntamos esta mañana, Jesús, ¿puedes ver? Jesús, ¿puedes verte en mí? Jesús, ¿puede el mundo verte en mí? Ayúdame a amar tu palabra y ser transformado por ella. Ayúdame, oh Dios, oro en el nombre de Jesús.